tiene para nosotros. Gloria al Señor. Que podamos vivir en los principios que Dios nos ha dado para poder caminar en las maneras correctas. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de estos principios de éxito, estamos hablando de la palabra sanadora de Dios. Gloria al Señor. Y hablamos en primer término, un segundito, de que hay padres espirituales, hijos espirituales y que se hace brotar la correcta iglesia de Dios. Aleluya. Un segundito, por favor. Gloria al Señor. Me volverá para abrirlo. Gloria a Cristo. Entonces, amados, a medida que avanzamos en el conocimiento de la palabra de Dios, Dios va a tener misericordia de nosotros para que podamos ser establecidos en las maneras correctas. Y una vez que tú y yo somos establecidos en las maneras correctas, vamos a poder dar los frutos correctos. Y una vez que damos los frutos correctos, gloria a Cristo, vamos a tener las actitudes correctas y los frutos correctos. Gloria al Señor. Y esto lo hace el Señor, amados, para que tú y yo podamos vivir en la plenitud que Él ha diseñado para nosotros. Él lo hace el Señor para que tú y yo podamos vivir en las maneras que Dios ha establecido para que vivamos en la victoria que Él ha establecido. Dios no planificó que el cristiano vive en derrota, que el cristiano vive en fracaso, sino el Señor planificó que cada uno de nosotros podamos vivir en la plenitud que Él ha diseñado para nuestras vidas. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Entonces, hablamos ahora sí en este apartado, gloria al Señor, el primer aspecto, el primer principio de éxito es que podamos desarrollar una paternidad espiritual. Número 2, el ser verdaderos hijos espirituales. Número 3, el hacer brotar la correcta iglesia local. Número 4, el obtener el máximo de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y hablamos de que para hacer brotar, ¿verdad?, la iglesia correcta hay 4 aspectos. Para sacar al máximo la palabra de Dios hay 4 aspectos. Número 1, caridad o amor. Número 2, corazón limpio. Número 3, una buena conciencia. Número 4, una fe no fingida. Gloria al Señor. Número 5, es importante que la iglesia, para que tenga el balance y pueda vivir en la plenitud que Dios tiene, repruebe el pecado en la iglesia local. Reprobar al pecado no significa rechazar al pecado. Significa, amados, que se hacen las medidas correctas para corregirlo. Gloria al Señor. Número 6, hablamos de que cada uno va a entrar en su ministerio. Somos un cuerpo en Cristo y cada uno de nosotros tenemos una función específica que el Señor nos ha dado para cumplir su propósito y llevar a cabo la gran comisión. Gloria al Señor. Número 7, hablamos de obtener misericordia. Gloria a Cristo, ¿verdad? Y hablamos de que Pablo se refiere a su terrible pecado, pero no como un impedimento para disfrutar de las bendiciones de Dios, sino como un ejemplo de lo que logra la misericordia, la gracia con fe y amor en Cristo fue y es siempre más abundante que el pecado que trae la gente. Gloria al Señor. Número 8 es el tema de hoy. Hoy es la lección número 8. Hoy es el estudio número 8. Hoy estudiaremos el principio número 8 y es cumplir la voluntad de Dios. Y este octavo principio, amados, es vital, es capital. Y lo vamos a encontrar en 1 Timoteo 1:14, que vamos a ir a la escritura, donde nos habla de la abundante gracia de Dios, que, escúchame, amado, siempre rebasa con creces todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Y cuando obra junto con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, siempre es en victoria. Entonces, podemos ver, amados, este principio cumplirse donde nosotros podemos caminar en la voluntad de Dios. Y yo sé que uno de los mayores problemas del cristiano o del hijo de Dios que tiene
cierto temor de Dios es si está fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Tiene este temor. Y yo he escuchado, pastor, ¿cómo sé que no estoy fuera de la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que no he salido de la voluntad de Dios? Y bueno, quiero decirte, amados, esta noche que es imposible que tú salgas de la voluntad de Dios, porque si tú sales de la voluntad de Dios, eso significa que Dios no está al control y que la voluntad de Dios sale, o que la voluntad de Dios, perdón, depende de las capacidades y voluntades humanas. Y esto es totalmente una herejía, porque Dios es omnipotente y su plan y su propósito se ha de cumplir a la perfección, tal y como Él lo diseñó. Ahora, lo que puedes estar fuera es del propósito de Dios, pero aún Dios contempló eso. Dios aún contempló el pecado. Dios contempló que Saúl no caminaría de las maneras correctas, ¿verdad? Pero algunos mencionan y dicen que estar fuera de la voluntad de Dios, y dan el ejemplo de Saúl y de David, que una es voluntad perfecta y otra es voluntad permisiva, pero esto no es así, amados, porque simple y sencillamente podemos ver a la luz de la escritura que ambos fueron en tiempos diferentes, ambos fueron voluntad de Dios, pero Saúl estaba fuera del propósito de Dios y David estaba dentro del propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, amados, vamos a poder fluir para poder cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora, para cumplir la voluntad, el propósito de Dios en nuestra vida, se tienen que conjugar tres aspectos muy importantes e inseparables de ella. Dios jamás será obligado a hacer lo que no quiere, amados. La oración no es para obligar a hacer lo que Dios no quiere hacer, o que Dios haga lo que no nos ha prometido. La oración nos centra en la voluntad de Dios. El ayuno no es para doblarle la mano a Dios y que Dios de ninguna manera hacer lo que no ha prometido, lo que no quiere hacer. Otro ejemplo es que algunas personas a través de la oración tratan de convencer a Dios que Dios haga algo que ellos desean en su corazón, aunque saben que tendrían que hacer una excepción a la palabra, ¿verdad? Pareciera que a veces se ora y literalmente pidiéndole a Dios que haga una excepción y no cumpla su palabra, porque a veces las oraciones son en contra de la palabra de Dios. Y voy a poner un ejemplo. Dios nos manda que oremos por nuestros enemigos, y a veces la oración del cristiano es que el juicio venga sobre ellos. Dios no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios nos manda que oremos por nuestros enemigos, ¿verdad? Pero que haya una reconciliación. Entonces, Dios no va a ser forzado a hacer lo que Él no dijo, ni hará acepciones a la palabra. Ahora, estas insistencias, amados, pueden ser desastrosas, pues junto podemos ver el ejemplo de Israel, que junto con las codornices que pidieron como respuesta porque querían carne, vendrá flaqueza a su alma, como sucedió, recuerdas, con el pueblo de Israel en el desierto, cuando se cansaron del maná. Gloria al Señor. Vamos a la Biblia en primer término, vamos a 1 Timoteo 1:14, gloria al Señor. Voy a pedir al hermano Julio si nos apoya con la lectura. 1 Timoteo 1:14, por favor. Sí, pastor, bendiciones. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Aleluya, muchas gracias, hermano Julio. Y esto, amados, este versículo nos va a dar los principios para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir los propósitos del Señor, ¿verdad? Porque la gracia de Dios, de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor. Nota este balance en este equilibrio. Gloria al Señor. Salmos, capítulo 6, versículo 14 y 15. Gloria al Señor. Un segundo. Voy a pedir al pastor Luis Eduardo si nos apoya con la lectura, por favor. Listo. Sí, pastor, buenas noches. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Amén. ¿Notas lo delicado de la insistencia? Puede ser desastroso. Ahora,
Pero en cambio, amado, cuando sabemos que lo que pedimos está en la voluntad de Dios, tenemos la seguridad, tenemos la confianza de su respuesta será positiva y llena de bendición. Mira, vamos adelante otro versículo bíblico en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Voy a pedir a la hermana Yadira si nos apoya con la lectura, por favor. Buenas noches, bendecidos. Buenas noches, bendecido. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Muchas gracias, hermana. Lo primero es la certeza. Lo primero es la confianza. La seguridad que Él nos oye en todo lo que pidamos. Y si sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, vivimos en confianza. Porque cuando pedimos conforme a su voluntad, tenemos la certeza y la confianza que Dios obrará en nuestro favor. Gloria al Señor. Ahora, nota esto. Pues hay tres aspectos. Gloria a Cristo que vamos a estudiar para cumplir la voluntad de Dios. Número uno, justicia. Y ese es el primer ingrediente de la voluntad de Dios. Porque todo lo que Dios hace tiene este sello. Justicia es de hecho el cumplimiento de la voluntad de Dios. Para saber qué pedir, debemos tener certeza que la Biblia lo aprueba. Buscar una promesa o un principio divino y orar por su cumplimiento, conscientes que todo lo que Dios hace tiene un propósito específico y que en él radica la manifestación de la respuesta. Y esto, amados, va a dar certeza a nuestro corazón, va a dar confianza a nuestro corazón que tenemos un Dios justo, un Dios bueno. Y parte de la justicia de Dios, amados, es que Dios cumplirá su propósito. Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá sus promesas. Una de las promesas que Dios tiene para la iglesia es la sanidad. Y si tú oras por alguien que está enfermo, vas a ver el propósito de Dios. Dios te va a escuchar y vas a ver la manifestación poderosa de su respuesta, porque dice su palabra, por su llaga hemos sido curados. Nota la diferencia de lo que se enseña actualmente erradamente, equivocadamente en la doctrina de la prosperidad. Declarar, decretar, eso no es bíblico, porque el hombre trata de mandar a Dios. Y esa es una situación satánica que nació en el huerto del Edén, con el engaño que la serpiente hizo a Eva. Y la iglesia, como figura de Eva, muchas de ellas, que son parte de las vírgenes insensatas, están cayendo en este error de doctrina. Pero hay un remanente que sabe que la justicia opera la voluntad de Dios para que se cumpla su propósito, para que se cumpla lo que Dios diseñó. Y entonces cuando tú y yo oramos conforme a la palabra, podemos tener la certeza, podemos tener la seguridad, podemos tener la confianza, podemos tener, amados, con todo nuestro corazón, la tranquilidad que Dios responderá. Si tú oras por tus hijos que sean salvos, tú lo verás. Si tú oras que seas bendecido, tú y tu casa, lo verás. Gloria al Señor. Y con mayor certeza, si cumples en obediencia a la palabra, verás la bendición de Dios. Ahora, ¿por qué muchos cristianos viven en frustración? Porque no reciben lo que piden. Y no reciben lo que piden, como dice el apóstol Santiago, porque piden mal. Porque piden conforme a las concupiscencias de su corazón. Porque escucharon que hay que decretar, porque escucharon que hay que declarar, porque escucharon que hay que establecer y tantas cosas que no son bíblicas. Yo recuerdo hace unos años en la iglesia donde Melissa se congregaba cuando era soltera, ellos tenían unas frases muy, no, muy extrañas, ¿verdad? Y decían, por ejemplo, hablaban de alguna situación, por ejemplo, voy a decir, ¿no? Alguien no tenía trabajo y decían, primeramente Dios vas a encontrar trabajo, y las personas decían, recibo. Como si a través de lo que se dijera iba a venir el cumplimiento de la palabra de Dios. O, por ejemplo, ¿no? Alguien con sensatez dice, oye, vacúnate,
cuídate, no, es un riesgo salir a la calle y no estés vacunado con la pandemia, cancelo. O sea, por cancelar no se van a contagiar, claro que no, ¿verdad? Claro que no. Entonces, ¿por qué? Porque se le atribuye demasiado poder a la facultad humana. Si bien en nuestra boca hay poder para dar vida y traer muerte, pero a nosotros, nota esto, porque tal es el corazón del hombre, tal es él, va a hablar lo que él crea y eso es lo que vive, eso es muy diferente a declarar o decretar o querer cambiar lo que Dios estableció. Dios no va a cumplir lo que no diga su palabra. Las oraciones eficaces del justo pueden mucho porque las oraciones del justo son basadas en la palabra. Tienen un fundamento bíblico. Gloria al Señor. Este es el primer aspecto, este es el primer ingrediente. Gloria al Señor. Este es el primer ingrediente para cumplir la voluntad de Dios, la justicia de Dios. Gloria al Señor. Número 2 es la gracia. La gracia es el segundo ingrediente de la voluntad de Dios, porque es precisamente la suficiencia de Dios para garantizar que todo lo que se opone a los propósitos de Dios serán vencidos. Tú y yo necesitamos de la gracia de Dios. ¿Por qué, amados? Porque la gracia de Dios, gloria al Señor, recibimos su suficiencia. Hay dos formas de caminar: en esfuerzo propio, en las maneras humanas, en los deseos, en las maneras que el hombre quiere vivir, o, amados, vivir en la gracia de Cristo, en la suficiencia de Cristo. Bueno, y si yo te preguntara cómo quieres vivir, bueno, la evidencia es natural, en la gracia de Dios, en la suficiencia de Dios, porque la gracia de Dios podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la gracia de Dios podemos decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Gloria al Señor, aleluya. Vamos a la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 20, gloria al Señor. Voy a pedirle al hermano Garibay si nos apoya, por favor, con la lectura. Hermano Garibay. Buenas noches, bendiciones. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muchas gracias, hermano Garibay. Gloria al Señor. Ahora, mira, en Nigeria Dios levantó a un hombre que se llama T.B. Joshua, o se llamaba T.B. Joshua. Ya está con el Señor, y es uno de los profetas que Dios más ha usado en la época moderna. Me refiero del libro de los Hechos a nuestros días. Son milagros impresionantes. Pero Dios le habló, él lo decía, que de una manera muy poco ortodoxa y diferente a lo que nosotros podemos ver en esta región del mundo. Él ungía una agua que le llamaba the anointing water, o el agua de la unción. Y tenía tipos de agua, ¿no? Como si fuera, vamos a darme a entender que no era así, pero probablemente como especie de agua bendita, que alguien estaba enfermo, le rociaba agua y recibían sanidad. Y mucha gente en este lado del mundo, bueno, no estuvo de acuerdo y dijo que era agua bendita y que eso era romano y demás. Y cuando me preguntaron, recuerdo un pastor me preguntó, me dice, ¿tú qué opinas, pastor, de eso, que el agua de la unción de T.B. Joshua? Y yo digo, bueno, yo creo que T.B. Joshua es un hombre de Dios. Creo que Dios le habló y número uno, ¿quién puede entender las maneras de Dios? Pero es que parece idolatría al agua. No está dando idolatría al agua. Él dice que es un instrumento. Yo escuché el mensaje cuando lo explicó y le digo, ahora también tome en cuenta que en África hay mucha brujería. No es un nivel muy alto, ¿verdad? Más que en América. Entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y era un método evangelístico que Dios le habló. Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gloria al Señor. Ahora, la gracia, y como lo hemos mencionado en otros tiempos, no es la manga ancha para nuestras fallas. La gracia no es la manga ancha para pecar, sino, amados, la gracia es la capacidad que Dios nos da para no fallar. Los que no entienden la gracia, los que no entienden la enseñanza de la gracia,
y creen, es que predican gracia, predican seguridad de salvación. Bueno, ellos enseñan que la gente puede pecar, eso es totalmente incorrecto, no entienden la gracia. Y no entienden la gracia porque no ha sido revelada. Necesitamos el entendimiento del Espíritu Santo para comprender la gracia. Claro, a la gente vive en condenación y pareciera que le gusta vivir en condenación, pareciera que le gusta vivir en derrota, pero Dios nos ha dado la gracia como capacidad para no fallarle. Una de las 12 definiciones de gracia que la Biblia nos enseña es: gracia es el poder que nos habilita para hacer lo que nuestras propias fuerzas no podemos hacer. No podemos dejar de pecar, pero a través de la gracia de Dios dejamos de pecar, porque su poder nos habilita para cumplir el propósito de Dios. Vamos a la Biblia, Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Voy a pedirle al pastor Luis Ernesto si nos apoya con la lectura, por favor. Claro que sí, pastor. Muy buenas noches. Porque Buenas noches. la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Aleluya. Muchas gracias, pastor Luis Ernesto. Nota esto. ¿Para qué ha sido dada la salvación? ¿Para qué ha sido manifestada la salvación a todos los hombres? Para enseñarte, para enseñarme, para enseñarnos que renunciando a la impiedad, ¿cómo vas a renunciar a la impiedad? Es decir, a la falta de piedad, a la falta de amor, a la falta de misericordia a través de la gracia. ¿Cómo vamos a renunciar a los deseos mundanos? A través de la gracia. Para que a través de la gracia vivamos en este tiempo sobria, justa y piadosamente. Solamente es a través de la gracia. Aguardando la esperanza bienaventurada, aguardando la esperanza de que Cristo viene, aguardando la certeza de que el Señor está a punto de regresar por la iglesia, la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Para eso necesitamos la gracia de Dios. Y cuando volteamos al Calvario, cuando vemos que Él se dio por nosotros para redimirnos de la iniquidad y purificarnos así a nosotros, haciendo un pueblo propio a través de la gracia. Recuerda que nosotros no teníamos promesa. Recuerda que nosotros estábamos fuera del pacto. Nosotros estábamos fuera de la salvación. Pero cuando Cristo vino, cuando Cristo, el grano de trigo por excelencia, dejó el trono, y dice la Biblia que no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre y yendo hasta el Calvario, gloria a Cristo, yendo hasta el Calvario para morir por nuestros pecados, nos dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Gloria al Señor. Y entonces, para entender el Calvario, para tener la revelación del Calvario, para entender, comprender, valorar lo que Cristo hizo por nosotros a través de su obra consumada perfecta, gloria al Señor, necesitamos de la gracia. Necesitamos gracia de Dios para voltear al Calvario. Necesitamos gracia de Dios para vivir nuestras vidas conforme a la palabra del Señor. Necesitamos gracia de Dios para guardar que Él venga en las nubes por nosotros. Aleluya. Y nosotros le alcanzaremos. Gloria al Señor. Y como estábamos viendo el domingo, que hay un dominio sobre el reino del espacio, habrá un momento donde toda la iglesia vencedora, gloria a Cristo, tendremos dominio del reino del espacio, porque volaremos al encuentro con Cristo, porque volaremos al encuentro con el Señor, porque volaremos al encuentro con el Dios todopoderoso, con el que hizo los cielos y la tierra.
volaremos a encontrarnos con Él en las nubes, pero necesitamos la gracia del Eterno, necesitamos la gracia de Cristo, aleluya, para comprender esto y vivir en esta plenitud con todo nuestro corazón, sabiendo que Cristo viene por nosotros. Gloria al Señor. El tercer aspecto, amados, es fe. Gloria al Señor. Número 1, hablamos justicia. Número 2, gracia. Número 3, fe. Este es el tercer aspecto. Este es el tercer ingrediente para alcanzar la voluntad de Dios. La fe que obra por el amor. Aleluya. La fe que no busca lo suyo propio. La fe que busca lo de Cristo. Aleluya. Mira. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gloria al Señor. Voy a pedirle a la hermana Moni Mesa si nos apoya con la lectura, por favor. Sí, pastor. Gracias. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aleluya. Gracias, hermana Moni. Gloria a Cristo, amado. Gloria a Cristo. No es la obra externa. La religión está empeñada en cambiar la obra externa del hombre. Cristo Jesús está empeñado en cambiar al hombre interior. Cristo Jesús está empeñado en cambiar al hombre interior. ¿Para qué? Para que una vez que cambie el hombre interior de frutos y cambie el hombre exterior. Ahora, un llamado que tenemos como iglesia, amados, es que nosotros podamos ver a Cristo sin religión. Oh, amados, porque Cristo Jesús, nuestro Maestro, el gigante de Galilea, el hermoso de hermosos, el precioso entre las naciones, es tan diferente al que enseña la religión. Cualquier religión, incluyendo la evangélica. Porque el amor fue lo que motivó a Cristo Jesús. Y a mí me sorprende un acto del Señor Jesús. Cuando la Biblia dice que estaban unos niños y se acercaron con el maestro, se acercaron con Jesús. Y los discípulos quisieron reprenderlos. Los discípulos quisieron detenerlos. Si recuerdas, y Jesús les dijo, déjalos, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Recuerda estas palabras del Señor? ¿Y dónde está la expresión del amor, amados? Cuando podemos observar, amados, y los que tenemos hijos, podemos ratificar esto que estoy a punto de decir. Los niños siempre se van a ir con el tío, primo, que les haga caso por decir algo, ¿no? O sea, por ejemplificar algo. Siempre se van a ir con el familiar, ya que ellos van a sentir que los aprecian, van a sentir que les aman, van a sentir que les ponen atención. Y estos niños, amados, seguían a Jesús, porque Jesús les ponía atención, les daba amor, los abrazaba. Imagínate a Jesús jugando en el suelo con ellos, literalmente revolcándose entre la tierra, unos niños arriba de él, haciéndole bolita, literalmente, como decimos aquí en México. Y unas horas antes habías visto al mismo Jesús sacando a los cambistas del templo con violencia, gritándoles, confrontándoles que habían hecho la casa de su padre una casa de ladrones. Es el Cristo de amor, es el Cordero. Porque las obras, amados,
como leímos aquí en Gálatas, no son esenciales si no hay amor. La fe obra por el amor. El que cree la palabra de Dios y espera en ella, verá la liberación del poder del evangelio. Porque la Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Gloria al Señor. Vamos adelante a la escritura, por favor. Estamos entrando en la parte final, Romanos 1:17. Le voy a pedir a Gloria al Señor, al hermano Manuel Zacarías, si nos apoyas, Manuel, con la lectura, Romanos 1:17, por favor. Espérame. Ay, ¿qué pasó? ¿Sí lo alcanza a ver? Es que se me borra de la pantalla, pastor. No te preocupes, no te preocupes. A ver, déjeme. Ahí va, ya lo tengo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito más, el justo por la fe vivirá. Amén. Muchas gracias, Manuel. El Evangelio se revela por fe y para fe. Pero recuerda, se revela por la fe de Cristo, para la salvación. ¿Y cuál es la manera en la que el cristiano, el justo, debe de caminar? Por la fe. Gloria al Señor. Ahora, estos tres ingredientes, amados, juntos hacen posible que podamos vivir en el cumplimiento del propósito de Dios. Son como los tres ingredientes, por dar un ejemplo, que hacen posible el fuego, por lo que se llama el triángulo del fuego. Símbolos que aparecen en todos los extintores. ¿Cuáles son los tres elementos? Bueno, el oxígeno, que es el comburente, la leña, el gas, entre otras cosas, que es el combustible, y la temperatura, ¿verdad? Que es lo que produce el calor y la chispa, y conjugados estos tres elementos producen fuego. Ahora, para apagar el fuego se debe eliminar cualquiera de estos tres ingredientes. Se puede enfriar y se apagará. Para eso usan el agua. Se puede eliminar el oxígeno y se apagará. Para eso usan la espuma con dióxido de carbono y los polvos químicos que al reaccionar desplazan al oxígeno. Y también eliminar el combustible también extingue el fuego. Así que, como veremos aquí en la pantalla, estos tres aspectos, gloria al Señor, podemos ver que número uno, la justicia es la atmósfera correcta. Aleluya. La justicia es la atmósfera correcta. Es el oxígeno de la voluntad, del propósito de Dios, es el oxígeno para que podamos cumplir el propósito de Dios. Sin oxígeno no vivimos, ¿verdad? Los que tenemos el testimonio del desierto de pasar por el COVID, bueno, sabemos lo necesario que es el oxígeno. Y esta es la atmósfera correcta para el propósito de Dios, para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Aleluya. La gracia es el combustible que mantiene el camino correcto al ministerio. Y la fe, amados, es la chispa que hará que se inicie el fuego del propósito, de la voluntad de Dios. Y así que podemos ver que el apóstol Pablo pone juntas la justicia, la gracia y la fe, y nos muestra lo que Dios logra, las cuales podemos identificar en todo lo que Dios hace. En todo lo que Dios hace podemos ver la justicia. En todo lo que Dios hace podemos ver la gracia. En todo lo que Dios hace podemos ver la fe. Notemos Romanos 3, 21 y 24. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Gloria al Señor. Romanos 4, 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Gloria al Señor. Ahora, recuerda, amado, que el Señor Jesús nos habló al respecto cuando dijo que todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama,
se le abre. Lucas 11, 9 al 10 dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Aleluya. Nota, pedid y se os dará. Tiene que ver con justicia. Gloria al Señor. Buscar y hallar tiene que ver con gracia. Y llamad y se os abrirá tiene que ver con fe. Aleluya. Nota, y una vez más, cómo todo es un esquema en la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Tiene que ver con la justicia porque pedimos conforme a la palabra de Dios. Buscar y hallar. Recibimos lo que no merecemos a través de la gracia. Llamad y se os abrirá. Esa es la fe para salvación, para vida eterna. ¿Te das cuenta? Qué glorioso es nuestro Dios, qué glorioso es nuestro Cristo. Ahora, amados, buscar la voluntad de Dios en su palabra es lo primero. Cuando la sabemos, pediremos algo justo con la seguridad que lo recibiremos por gracia. Aleluya. Buscamos el propósito y la voluntad de Dios a través de la palabra. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, lee la Biblia. ¿Quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida? Lee la Biblia, ¿verdad? Recuerda que la Biblia nos enseña respecto a las 4 voluntades de Dios. Las hemos mencionado ya en varias ocasiones. Gloria a Cristo, como parte de los esquemas de los 4. Gloria al Señor, y que a estas alturas, bueno, debemos ya de conocerlas, ¿verdad? Las voy a recordar, a mencionar solamente. Número 1 es la voluntad creativa. Gloria al Señor. Número 2, la voluntad justa. Número 3, la voluntad específica. Y número 4, la voluntad final. Gloria al Señor. Y estas 4 voluntades las encontramos a través de la lectura en la palabra de Dios. Y recibiremos la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, una doble afirmación. Y una vez que lo creemos así, podremos confesarlo en fe, llamando las cosas que no son como las que son, y nos serán para nosotros, y será abierto nuestro corazón. Recuerda que confesar no es decretar, confesamos la palabra de Dios. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Así que puedes confesar con todo tu corazón que Cristo es el Señor. 2 Corintios 3:13 dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, es decir, la ley. Aleluya. Otro ejemplo es cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Podemos identificar esos 3 ingredientes, pero eso lo vamos a dejar de tarea para que podamos avanzar la próxima reunión, ¿verdad? En el tema. Gloria al Señor, amados. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te pido que esta palabra pueda llegar a lo profundo del corazón de mis hermanos. Padre, que podamos encontrar estos 3 ingredientes para encontrar tu propósito: la justicia, la gracia y la fe. En este tercer principio, en este 8º principio de éxito, caminando en tu voluntad. En el nombre de Cristo, Señor. En el nombre de Cristo. Padre, revélanos la justicia a través de tu palabra. Revélanos la gracia para buscar la suficiencia en Dios. Y revélanos la fe que es por el amor. En el nombre de Cristo.
Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo.